Continuamos con los premios Trabajo Social en el siglo XXI que se conceden anualmente a personas o instituciones que se hayan distinguido por su labor, por su apoyo a los servicios sociales y a la profesión del trabajo social. Se concede a petición de las y los colegiados y en esta edición 2018 se han concedido un doble premio. A la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual, ATADES, y a su equipo de trabajo social, por luchar por la integración plena basada en el derecho a la diferencia, sin discriminación y dando igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad intelectual. Por los valores que transmiten y su labor vinculada estrechamente con la esencia de lo que es el trabajo social, una profesión nudal en la estructura de ATADES y soporte de apoyo de su labor en el ámbito de la diversidad funcional. Una asociación que nació hace ya 56 años para dar asistencia, promoción y tutela a las personas con discapacidad intelectual durante todo el ciclo de su vida. Fue una de las primeras entidades, junto a Cáritas, que contrató a trabajadores y trabajadoras sociales en Aragón. Y ya en la década de los 60 y los 70, desde entonces, ha sido capaz de construir centros de atención temprana, de educación especial, de residencias y viviendas tuteladas, centros de día, talleres ocupacionales y centros especiales de empleo, club de tiempo libre. También servicio para las familias, de atención social, psicológica, jurídica, formación y acompañamiento para el entorno tan fundamental, inserción laboral, tutelas, atención a las víctimas de abusos con discapacidad intelectual. ATADES atiende actualmente a más de 1.500 personas, cuenta con 4.000 socios, 650 profesionales y 200 voluntarios. Su equipo de trabajo social está en la estructura de todos los servicios y proyectos y junto a los usuarios, familiares, directivos y equipos merecen este premio al trabajo social en el siglo XXI. Vamos a ver ahora un pequeño vídeo que recoge su trabajo. Recogen el premio el presidente Jesús Soto y la trabajadora social Beatriz Navarro y se lo entrega María Luisa Juan, vocal de Trabajo Social y Salud del Colegio Profesional, e Ignacio Zelaya, coordinador del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Como me han puesto una tarima, me tengo que subir a ella, ¿no? Estimados amigos todos, autoridades, presidencia, dirección y miembros del Colegio de Trabajo Social de Aragón, como ustedes pueden comprobar, la representación de ATADES y de sus trabajadores sociales que hoy me acompaña en esta sala es muy numerosa. Estamos aquí todos y estamos, repito, con todo el sentido, gratitud y responsabilidad en la entrega anual de los premios y reconocimientos del trabajo social. Pues bien, en nombre de todos ellos, de todas las personas de ATADES, no solo las que estamos en esta sala, sino también de los miles que conformamos el hermoso e ilusionante proyecto de nuestra asociación, que son usuarios, familiares, profesionales, trabajadores de centros especiales de empleo, voluntarios, socios numerarios, socios protectores de honor, directivos, simpatizantes y colaboradores, en fin, como veis,
una masa social muy numerosa. En nombre de todos ellos, repito, de todas las personas que conformamos ATADES, quiero trasladarles nuestro más sincero agradecimiento y sentimiento de responsabilidad por el compromiso adquirido, con el hecho de recibir el reconocimiento del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, porque no se queda solamente en recibir el premio y ya está. Esto te obliga moralmente a seguir luchando. Integran el colectivo de trabajadores sociales los que integran el colectivo de trabajadores sociales quieren poner en valor a la hora de convocar este acto que nos reúne y hacernos partícipes de sus premios. ATADES nació en 1962 y ha evolucionado constantemente con la sociedad a la que pertenece hasta hoy, plenamente, y estamos plenamente adaptados a la sociedad conectada del siglo XXI con nuestra nueva denominación, Asociación Tutelada Aragonesa de Discapacidad Intelectual. Y es en este contexto, el de la nueva sociedad 4.0, donde quiero poner en evidencia que compartimos con ustedes esos principios que se han comentado al principio por la conductora del acto, que son el valor, el compromiso y el reconocimiento, en este caso, a la labor impagable e importantísima de los trabajadores sociales y la labor que desarrollan, por supuesto. Ello, la ligazón de determinados valores con la labor del trabajo social se hace más evidente, si cabe, cuando se trata del tercer sector y de organizaciones como la nuestra, que se ocupan y quieren ocuparse de las personas con necesidades de inclusión formativa, social y laboral durante todo el ciclo vital. Así que, amigos del Colegio Profesional de Trabajo Social, este reconocimiento nos reafirma en nuestro trabajo y, valga la redundancia, reafirma nuestro compromiso con esta tarea, la social y con las personas. Agradecemos infinitamente su reconocimiento y nos comprometemos, subrayo, con este agradecimiento a seguir trabajando en pro del bienestar, el desarrollo social, los derechos humanos, sociales, la igualdad, la equidad, la lucha por la inclusión y contra toda forma de discriminación. Y esta fórmula no es mía, no la he inventado yo, es suya, del Colegio de Profesionales de Trabajadores Sociales, y nosotros, las personas de ATADES, a las que represento, la asumimos plenamente. Gracias en nombre de los trabajadores sociales, auténticos protagonistas de este acto, y que ejercen su vocación en ATADES, y enhorabuena, cómo no, al conjunto de los premiados. Para ATADES es un honor compartir este reconocimiento con todos ustedes, y lo que sí pediría es que ahora todos los trabajadores sociales que tengo conmigo aquí en ATADES subieran aquí, se retrataran y subieran conmigo para poner cara a esa labor tan inmejorable que hacen. Muchas gracias. Y este premio al trabajo social del siglo XXI también se ha concedido a Marta Valencia Betrán, presidenta de CERMI Aragón y DEFA. En las últimas décadas ha participado de forma activa en numerosos movimientos del colectivo para luchar por los derechos, la accesibilidad e inclusión de las personas con diversidad funcional. Estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza. En 1992 participó en las pruebas de natación en las Paralimpiadas de Barcelona y antes de ser presidenta de la Fundación DEFA fue secretaria técnica y voluntaria. Pero su capacidad de liderazgo y compromiso la han llevado a ser, desde 2015, presidenta de CERMI Aragón, la entidad que aglutina todas las discapacidades en la comunidad. Y en ese mismo año fue elegida presidenta de la Comisión de la Mujer CERMI Estatal y patrona de la Fundación CERMI Mujeres.
También preside la asociación Amanixer Mujeres Aragonesas con Discapacidad y es vicepresidenta de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad. Y es que con este extenso currículum se demuestra el compromiso constante de Marta con las personas con diversidad funcional, pero especialmente con las mujeres de ese colectivo que sufren una doble discriminación. Su trabajo hace hincapié en denunciar cualquier injusticia y, sobre todo, avanzar en apostar hacia propuestas positivas, colaboradoras y en busca de avances en áreas de integración social, laboral, habitacional. Es su manera de hacer despertar la conciencia de las personas para visibilizar a quien está en la sombra y capaz de movilizar redes y espacios de influencia para construir los derechos de las personas discapacitadas, o mejor dicho, con capacidades diferentes. Todo ello hace merecedora del Premio Trabajo Social del siglo XXI del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales. Recoge el premio Marta Valencia y se lo entrega Sandra Arauz, secretaria del Colegio Profesional, y Diego Gastón, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Aquí que estoy. Bueno, buenas tardes a todas y todos, autoridades, amigas y amigos. Lo primero, como no puede ser de otra manera, trasladar al Colegio Profesional de Trabajo Social mi agradecimiento por este premio, tanto a sí Javier como el resto de la Junta, y a las personas que han participado en la elección. Y aunque me causa mucho rubor recibir este premio, decir que también estoy orgullosa y es un estímulo para seguir trabajando. Y lo digo ya para así no olvidarme de nadie, quiero compartir el premio con mi familia, mi madre, mi padre y mis hermanas, con quien tanto he vivido, mis tíos, con tanto he compartido, a mis compañeros y compañeras en Fundación DEFA, CERMI, Amanixer, COCENFE Aragón, COCENFE, sin quienes nadie podría hacer. Al apoyo de figuras del movimiento de la discapacidad como fueron Eduardo Ornaz y también José Antonio Bes. Y por último, y no menos importante, a Josemi, mi amigo, mi pareja, que ya nos dejó hace 2 años, pero a quien no puedo ni quiero olvidar. Seguimos juntos, aunque ahora lo estemos de otra forma. En cuanto al premio, estas cosas te hacen ver nuestra vida con una cierta perspectiva y haciendo un repaso, además de recordar a un montón de gente con la que he compartido mi vida profesional y asociativa, también me he dado cuenta de una cosa. Sin un buen equipo de gente es muy difícil poder trabajar y conseguir objetivos poco a poco. Como ya sabéis, estudié Derecho y ya muy pronto tuve claro que mis conocimientos debía aplicarlos para tratar de ayudar a aquellas personas con discapacidad para quienes las leyes o los procedimientos administrativos a los que tenían que enfrentarse pudieran suponer una barrera para poder ejercer sus derechos. Así que muy pronto tuve la oportunidad de entrar a trabajar en DEFA como auxiliar administrativo en personal y después me dieron otra oportunidad única de ser abogada jurista. Poco a poco tuve mayor implicación y mayores responsabilidades, tanto en DEFA como en diferentes plataformas asociativas.
dándome cuenta que la situación de las mujeres con discapacidad es mucho peor que la de los hombres con discapacidad, nos encontrábamos en el limbo entre asociaciones de mujeres y asociaciones de personas con discapacidad y nadie nos hacía caso, se nos va visibilizando poco a poco, pero aún queda mucho por hacer y ahí seguimos en la brecha para conseguir la igualdad de oportunidades efectiva y reivindicar que ante todo somos mujeres con alguna característica que es la discapacidad. Y si algo he aprendido tanto en mi faceta profesional como en mi faceta como nadadora es que nada se puede conseguir trabajando sola. Con un buen equipo de trabajo se puede conseguir avanzar más y mejor y que desde luego puedo decir orgullosa que cada día las personas con discapacidad demostramos que somos capaces y que estamos preparadas para asumir nuestro papel en la sociedad con especial atención a las mujeres con discapacidad. Por tanto, este premio es de mi familia, de todas las personas con las que he trabajado día a día, codo con codo, y que estáis acompañándome por aquí unas cuantas, y por supuesto de Josemi. Felicitar, por supuesto, a todos los premiados y a seguir trabajando. Nada más y muchas gracias.